Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Mi Casa en Venta. Realmente estamos muy felices de seguir informando a través de este espacio, así que si esta es tu primera vez en este canal, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que te mantengas informado de cada uno de nuestros invitados especiales. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema clave y muy importante si es que tú eres una persona que has heredado o estás pronto a heredar. ¿Sabías que tienes que cancelar impuestos? Esta y muchas preguntas más son las que vamos a despejar el día de hoy con una invitada de lujo, la ingeniera Marta Garzón, responsable de servicios tributarios, subrogante del GAT del Cantón Ibarra. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por la deferencia de acompañarnos nuevamente en un capítulo. Para nosotros es un placer seguir en contacto directo con ustedes para poder informar a través de este espacio a la comunidad, como es lo que estamos buscando, educar y que todas las personas sepan estos temas tan importantes. Así que el día de hoy vamos a tratar esta particularidad, los impuestos en los procesos con los herederos. Pero, ¿qué tal si primero me cuenta un poquito, ingeniera, respecto a las transferencias de dominio? Lo hemos hablado ya en otros capítulos, así que si no sabes todavía qué es una transferencia de dominio, hay muchos tipos de transferir el dominio de un inmueble. Puedes checar ahora en uno de nuestros capítulos para que te puedas informar. Pero, ¿qué tal si empezamos con eso? Con un pequeño resumen de qué es una transferencia de dominio y efectivamente en la que nos vamos a enfocar hoy. Claro que sí. La transferencia de dominio es un acto que se celebra cuando las personas deciden cambiar el dominio de un titular al otro, ¿no? Estos actos se pueden celebrar por algunos tipos que son la compraventa, una donación, una permuta. Y bueno, ahora también abordando el tema, también vamos a encontrar los legados, los testamentos, y es una forma también de adquirir el dominio a través de la sucesión, ¿no? Perfecto, así es. Entonces, entendiendo, sabemos que no solamente podemos transferir el dominio, que ese es el término correcto, cuando yo voy a hacer una compra y venta de mi inmueble. Realmente el acto legal es transferencia de dominio, por eso es que ese tema lo hemos abordado a profundidad en otros de nuestros capítulos, y hoy vamos a ver en específico la transferencia de dominio cuando existe una herencia. La herencia puede ser a través también de dos vías que las vamos a tratar más a profundidad en uno de los siguientes capítulos. Vamos a ver también qué impuestos, ingeniera, son los que tenemos que cancelar cuando nosotros hemos heredado. En este caso, cuando se hereda a través de un testamento o también puede ser, el legado en sí, hablamos de que si no son legitimarios, tienen que hacer el pago de la alcabala, como dice el COTAD, ¿no? No hay, por si acaso, el impuesto de utilidad urbana en estos casos, ¿sí? Porque hablamos de una transmisión en sí del causante hacia su heredero. Hablemos un poquito para que sea de mayor comprensión de ejemplos. ¿Qué le parece si hablamos un poquito de un ejemplo? Vamos a decir que fallece mi papito y vamos a recibir una herencia. Yo tengo un hermano más. Hablamos de un núcleo familiar de padre, madre y dos hermanos. Claro. Fallece mi padre y entonces yo voy a tomar posesión de este bien inmueble. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder incurrir en el pago de este impuesto? Ya. Bueno, ahí principalmente lo que tenemos que denotar es quiénes son los legitimarios que dice el Código Civil, ¿no? Legitimarios son padres e hijos, o viceversa. Entonces, cuando se trata de una transmisión de este tipo, por herencia, por sucesión, no va a haber impuesto causado. Pero si quienes están dejando a través de un legado, porque así lo estipula el 527 del COTAD, digamos que la propiedad es del tío y se la va a heredar mediante un testamento, mediante un legado a su sobrino, ahí sí causa el impuesto de la alcabala, ¿ya? En esos casos. Excelente información. Entonces, también nosotros quisiéramos entender, ¿existe algún plazo específico que yo tengo para poder pagar estos impuestos? Usando ese mismo ejemplo, vamos a decir, falleció mi familiar esta semana. ¿Tengo algún periodo de tiempo establecido para yo poder cancelar estos valores? De hecho, sí. La cuestión es que
Como hablábamos anteriormente, para que se pueda perfeccionar este acto de este testamento, de este legado, necesariamente todo tipo de acto tiene que inscribirse en el registro de la propiedad, no toda escritura pública. Por lo tanto, cuando llegue a esa etapa, le van a hacer la observación de que falta el pago de la alcabala y ahí tendrán que ir obligatoriamente a la municipalidad a hacer esta cancelación. Perfecto. Es decir, que en el caso en que yo tengo ya una herencia en la que yo voy a tomar posesión, tengo que hacer un trámite previo respectivamente en una notaría donde yo voy a pasar a posesionarme de ese inmueble y lógicamente por su defecto va a salir el documento en el que vamos a tener nosotros que cumplir con esta responsabilidad de los tributos, ¿correcto? Correcto. ¿Y cómo es este proceso para obtener ese documento para pagar los impuestos? Bueno, hay que partir que, iniciaríamos el proceso desde la misma notaría, sea como decidan las personas que se haga esta transmisión, pero en sí, una vez que ya está celebrado el testamento y posteriormente al fallecimiento del causante, tendrán que hacer el pago primerito del impuesto a la herencia en el SRI, ¿no? Porque también va a ser un requisito habilitante para la inscripción de ese testamento. ¿Cuál es el valor del impuesto a la herencia? El SRI maneja una tabla que es por rangos. Dependiendo del monto, paga ese impuesto, ese tributo al SRI. En lo que respecta al municipio, en cambio, el impuesto de la alcabala, como habíamos hecho mención, es el 1% del valor contractual que dice la ley, pero para efectos de los casos que son de legados, de testamentos, va a ser en función del avalúo de la propiedad. Perfecto, interesante información. También quisiéramos ahondar un poquito en este incumplimiento, porque a veces yo puedo heredar un bien inmueble, pero quizás si es que yo tengo que incurrir en este pago, yo no estoy en la capacidad, no tengo la liquidez en ese momento. ¿Qué sucede si yo no pago el impuesto cuando he heredado? ¿Cuál es ¿hay alguna penalidad adicional? ¿Pago algún interés? ¿O simplemente qué es lo que sucede al no pagarlo a tiempo? Claro, lo que sí se genera es el interés, obviamente, ¿no? A partir de la fecha en la que debió haberse perfeccionado ese acto. Entonces, el interés es el mismo interés tributario que menciona el Código Tributario. Entonces, del impuesto causado se generará adicionalmente ese interés hasta la fecha de pago, dependiendo en la fecha en sí en que haya iniciado ese acto. ¿Cómo se calcula este impuesto en estos casos? ¿Cuál es la normativa? ¿Cómo dice el código? En estos casos, el COTA dice que la tarifa del impuesto de alcabala es el 1% del valor contractual. Para los legados y herencias estaríamos partiendo como base imponible el avalúo de la propiedad. Cuando hablamos de avalúo, ¿es el avalúo catastral o tiene que ser un avalúo comercial? Este es un dato muy importante que debemos prestar muchísima atención. Hablamos del avalúo catastral. Luego de que se obtiene ese valor de impuesto causado, son adicionales el valor que corresponde al Consejo Provincial y agua potable, que son los fondos de terceros. De ese valor total se causaría el interés a la fecha de pago, tomando en cuenta que para poder perfeccionar ese acto, los pagos tienen que hacerse inmediatamente. Tendrían que cancelar en ese mismo día. En ese mismo día, perfecto. En el mismo día que empezamos este proceso de la posesión en notaría, hay que cancelar estos impuestos. Más que todo el mismo día que quieren llevar a inscribir esa escritura del testamento, del legado, en el registro de la propiedad. Perfecto, porque a partir de esa fecha incurrirían en pagos de interés y mora, si es que es el caso, en el caso de incumplir con este pago el mismo día. Sí. ¿Y el porcentaje del interés está en qué valor, en base a qué ustedes toman en cuenta este pago del interés? El interés, conforme a lo que dice el Código Tributario, se va actualizando de acuerdo a la inflación y está también publicado en el Banco Central. Es fluctuante. Si quieren saber más sobre este tema respecto al cálculo de los impuestos, en otro de nuestros episodios de Mi Casa en Venta hemos visto y también hemos hecho ejercicios en los cuales ustedes pueden tener una fácil comprensión de cómo se realiza este cálculo para que puedan más o menos ustedes también hacer sus cuentas, sus números, si es que es el caso y ustedes están también próximos a pagar estos valores, tanto por compra o venta de un bien inmueble o en su defecto también si es que van a heredar o van a donar. Tenemos un capítulo donde lo pueden revisar acá abajo en nuestro canal. ¿Qué documentos son los que yo necesito para poder hacer este pago de este impuesto? Al igual que en los otros tipos de actos de transferencia de dominio,
Vamos a necesitar como documentos habilitantes el aviso de alcabalas, el testamento en sí. Tienen que solicitar el certificado de no adeudar al municipio en la misma institución y continuamos con el proceso de la determinación de impuesto y el pago enseguida. ¿Y qué pasa cuando estamos en un proceso de posesión efectiva? La posesión efectiva por lo general suele hacerse de los causantes, de los herederos legítimos, ¿no? Entonces la posesión efectiva se celebra en la notaría y luego tienen que ir con esa posesión efectiva hasta el registro de la propiedad para que se pueda perfeccionar ese documento. Cuando hablamos de una posesión efectiva simplemente están declarando, están diciendo los que se creen herederos, indicando que ellos son legales herederos de tal persona. Entonces en ese caso nosotros no le generamos ningún valor a pagar porque así lo dice la ley y lo dice el COTAD, ¿no? Es decir, que son dos casos diferentes, o sea, claro. A veces hay esa confusión y esa mal información de que voy a heredar, pero son dos procesos totalmente diferentes. Sí, el Código Civil de hecho lo señala, lo separa de tal modo que dice quiénes son como herederos universales y quiénes son en cambio en calidad de herederos singulares. Eso es a través del testamento, por eso hablábamos de que el COTAD dice específicamente en el artículo 527 que pagarán impuesto de alcabala los legados que se hicieran entre quienes no son legitimarios. Vamos a hacer un ejemplo con esto de los legados. ¿Qué le parece, ingeniera? Porque sé que muchos de ustedes están confundidos. Hasta yo estoy confundida. ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo para saber? Según el COTAC, que recuerden, el COTAC es la Biblia y está toda la ley, es de donde nosotros tenemos todas las normativas, donde tenemos que regirnos todas las entidades y las personas que estamos inmersas en este giro de negocio, porque esa es la ley. Si usted tiene un agente de bienes raíces y le pregunta qué es el COTAC y no sabe, cambie de agente, por favor, cambie de agente. Esa es la Biblia de nosotros. Entonces, ejemplo, mi querida ingeniera, vamos a decir, usamos el mismo ejemplo de este núcleo familiar, padre, madre y 2 hijos. ¿Cómo sería esta distribución para poder comprender lo que nos acaba de mencionar? Ahí aplicamos lo que dice el Código Civil, de acuerdo a lo que dice la ley. Están llamados a suceder. Están llamados a suceder los hijos y en este caso los legitimarios, como decíamos, ¿no? Padres, hijos, viceversa. Llaman a suceder los hijos y en ese caso se hace a través de la posesión efectiva. En la posesión efectiva lo que suelen aclarar es que la cónyuge sobreviviente está representando o declarando sus gananciales, porque de ese 50% del causante, por causante me refiero a la persona que falleció, quienes heredan son sus hijos. O sea, la propiedad se adquirió en un inicio entre marido y mujer. 50% por sociedad conyugal le corresponde 50% al esposo, 50% a la esposa, a la mujer. Entonces, al fallecer uno de estos 2 cónyuges, ese 50% lo van a suceder sus hijos. Los primeros a llamar, que son llamados a suceder conforme lo que dice el Código Civil. Y ¿qué pasa si no hay hijos? Si no hay hijos, dice la ley que los segundos a suceder conforme a lo que dice el Código Civil van a ser los padres. Si no hay padres, los hermanos. Si no hay hermanos, los sobrinos. Y con los sobrinos entra a heredar el Estado como sobrino de mejor calidad. ¿Sabía usted que el Estado también podría llevarse una parte de su herencia? Ese es un capítulo muy interesante que también lo vamos a ver aquí en el podcast Mi Casa en Venta. Tendremos un notario del cantón de la provincia de Imbabura hablando específicamente, le dicen también el sobrino del Estado, le conocen regularmente porque hay muchas personas que no conocen al respecto. Pero sigamos con el ejemplo, ingeniera. Entonces, queremos decir que si fallece mi esposo, yo no voy a pagar impuesto porque simplemente la mitad del 50% de eso me corresponde, pero las personas que están heredando, en este caso mis hijos, porque esos sí están heredando, esos sí están en la obligación de cumplir con este tributo que es el pago de ese impuesto. ¿Es correcto? A ver, lo que pasa es que suelen confundir en este caso cuando hablamos de una sucesión o cuando hay una posesión efectiva entre el tributo que se paga en el SRI con el que se paga en el municipio. Cuando hay una herencia, cuando se celebra una posesión efectiva, ahí sí van y declaran en el SRI. Si es que superan la cuantía que está determinada por la tabla del SRI, pagarán el tributo, caso contrario, no.
Pero en el municipio tienen que pagar únicamente cuando se trata de los legados que se hacen entre quienes no son legitimarios. Solamente en Solo el en ese caso de los legados. Porque del otro caso estamos hablando de una posesión efectiva en la que la ley dice quiénes están llamados a suceder, están sucediendo, están reemplazando a esa persona sobre el dominio en ese bien. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Quién sería un legado? ¿En qué rama del árbol genealógico, en qué posición del árbol genealógico sería un legado? Es que realmente el legado se puede entregar por voluntad de, mientras está en vida el causante, tiene a bien decidir que desea dejarle la casa a un sobrino o no necesariamente a alguien de su núcleo familiar. Entonces, en vida, él decide entregar esa propiedad, asignar a título singular, o sea, individualmente, esa propiedad a X persona. En cambio, en la posesión efectiva se habla de que se declara o se asigna una herencia universalmente, se declara de todo. Exactamente. Mientras que en el testamento yo puedo especificar que para tal persona es la casa, para tal persona es el terreno, para tal persona el vehículo. Entonces estoy singularizando los bienes y también los beneficiarios. En ese caso, si a quien yo estoy asignando mi casa para que herede de cuando yo fallezca, entonces esa persona cuando yo haya fallecido tendrá que hacer el pago de los tributos, tanto en el SRI como en el municipio, mientras no sea mi hijo. Esta distribución que puede hacer una persona a libre albedrío, lo podríamos llamar, según la ley, ¿tiene algún porcentaje que tenga que dividirse en partes iguales? Sí, o sea, tiene que respetarse también la parte de las asignaciones de los hijos, principalmente. El resto puede distribuirse a voluntad de la persona. Efectivamente, ¿sabía usted que también si yo voy a hacer un testamento, si yo quiero heredar, yo tengo que buscar asesoría con un notario, con un abogado, porque existe una ley que protege esos porcentajes sean distribuidos de una manera equitativa, por así llamarlo, y ese porcentual tiene que respetarse porque en el caso de que, según la ley, según lo que dice el COTAC, esa distribución no sea acorde a lo que estipula la ley, el testamento puede ser anulado y usted como heredero puede impugnar si es que es el caso. Entonces es una información también muy relevante que por supuesto la trataremos con un especialista al respecto de las transferencias de dominio testadas, que es el término correcto como se refiere a este tipo de transferencias de dominio. Pero qué interesante también saber este asunto del impuesto que tienen que las personas pagar. Entonces, queremos ratificar esto y que quede muy, muy asentado el tema de que yo heredé, yo tengo que pagar dos tributos. El tributo que me corresponde en el GAV, que es lo que muy amablemente hemos estado ahora hablando, pero también vamos a tener que en ciertos casos particulares, como lo ha dicho la ingeniera Garzón, tendremos que incurrir en un pago en el SRI, ¿sí? Es muy importante siempre que estemos informados de estos impuestos para poder planificar y poder saber cuándo tenemos que hacer esos pagos y sobre todo buscar a alguien que conozca del tema para poder asesorarnos. Muy bien, el impuesto nos decía también ingeniera que va a variar según el avalúo de la propiedad, según el avalúo catastral que ustedes manejan en sus archivos. Pero estos avalúos, ¿difiere el porcentaje si, por ejemplo, es una casa que está en un sector urbano o en un sector rural? Claro. Por lo general, siempre en el sector urbano el avalúo va a ser un poco mayor, ¿no?, que en el rural, porque responde la valoración del bien inmueble a ciertas características de ubicación, de dimensión, de área, pero más que todo en el rural no encontramos a menudo casas con grandes acabados, muy grandes. O sea, si cumplen con estas condiciones, obviamente sí, el valor de ese inmueble va a ser también significativo y en función a eso el impuesto causado también va a ser un poquito más representativo. Pero caso contrario, no. Por lo general las propiedades del sector rural suelen ser así como dice, rústicas, pero un poquito más sencillas, ¿no? Por tanto, también su valoración va a ser menor. Por supuesto, de acuerdo a las características. También hay otra disyuntiva también ahí. Cuando yo voy a pagar el impuesto, siempre la pregunta que nos hacen todos los días, este es el diario vivir, nos dicen, ¿cuál es el avalúo que me sirve? ¿Me sirve el avalúo catastral o me sirve un avalúo comercial
para determinar los valores de estos porcentajes. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cuál es exactamente el que se toma en cuenta? Porque habrá casos en que el avalúo catastral podrá ser menor al avalúo comercial y viceversa. Entonces, ¿cuál de estos dos tomamos nosotros en cuenta? Cuando hablamos de transferencias de dominio, el COTAD estipula que la base imponible va a ser el valor contractual, el precio pactado por las partes para la transferencia de ese bien inmueble, pero que no puede ser menor al del avalúo catastral. Por lo tanto, hablamos de que siempre se considera el valor mayor. Ejemplo, si usted ha vendido su propiedad, vamos a hacer este ejemplo muy práctico, si en el avalúo catastral su propiedad consta con un valor de $100,000, ¿correcto? Pero en el momento de la transferencia de dominio, usted por varios factores actualizó estos parámetros con los que se hace este avalúo catastral, porque eso también lo hablamos en un capítulo específicamente con el área de avalúos, donde hablamos de esos parámetros que se toman en cuenta, y si es que usted en el momento de la transferencia de dominio el valor es mayor al del avalúo catastral, entonces se va a considerar ese valor mayor para transferir el dominio en la notaría, y lógicamente en función a eso es con lo que usted va a hacer el cálculo de los tributos. Así que siempre les invito, por favor, a que sigan nuestros capítulos, porque tenemos los responsables de cada una de las áreas, tenemos a notarios, tenemos a gerentes de instituciones financieras, que son los actores de cada una de estas áreas, y nos van a poder brindar la información valiosísima que estamos buscando, así como tenemos el día de hoy a la ingeniera Marta Garzón, responsable de servicios tributarios subrogante del GAT del Cantón Ibarra. Realmente para mí siempre es un gusto poder recibirles y seguir hablando de estos temas, que van saliendo muchísimas más interrogantes, y les invitamos también a que si en este tópico alguna pregunta ustedes se asemeja a algún caso que estén teniendo, siempre escríbalo en nuestra cajita de preguntas para que nosotros podamos invitar a ese representante de la institución para hablar también del tema. Si bien es cierto, cuando heredamos, porque desafortunadamente no tenemos la vida comprada, no sabemos realmente cuándo nosotros vamos a irnos de este mundo. Por eso es que siempre mucha de mi filosofía es que tenemos que vivir el día a día y disfrutarlo y dar gracias por ese día, porque al final no vamos a saber cuánto tiempo estaremos aquí. Si bien es cierto, hay casos también que tenemos nosotros de clientes en edad ya muy seniors, como nosotros les llamamos, o personas ya adultos mayores, o viceversa, o personas más jóvenes. ¿Existe alguna exoneración para algún tipo de grupo vulnerable, o existe alguna exoneración en especial? Claro. En lo que respecta a las personas adultas mayores, la ley mismo contempla que están exentas de todo tipo de impuestos, ¿no? Sin embargo, suelen también solicitar exoneración las personas con discapacidad. Lamentablemente, la ley no contempla exoneración en lo que corresponde a otro tipo de impuestos. Únicamente concede exoneración a personas con discapacidad para el impuesto predial y en un solo predio. Entonces, en lo que es transferencia de dominio, no. Solamente los adultos. ¿De qué edad comprende adultos mayores? La ley del adulto mayor dice que es a partir de los 65 años. A partir de los 65 años, por favor, benefíciese de estas exoneraciones, porque usted puede tener 65 años, pero si usted no hace la solicitud para poder aplicar para este beneficio, no es algo que se realiza automáticamente. Es decir, que usted lo debe solicitar. Si usted es mayor de 65 años y está en este caso, por favor, acérquese a el GAT para que pueda aplicar a este beneficio. ¿Y existe quizás alguna exoneración parcial? La exoneración le pueden entregar máximo del 50% cuando se trata del impuesto de la alcabala. Y en el impuesto de la utilidad urbana puede ser igual del 100%, considerando que esto responde, o sea, esta aplicación del porcentaje que se le va a conceder de exoneración responde en sí a lo que dice la ley del adulto mayor, que se van a exonerar a aquellos que tengan un patrimonio de hasta 500 remuneraciones básicas e ingresos mensuales de 5 remuneraciones básicas. Y obviamente si superan van a tener únicamente una exoneración porcentual. Conocemos que las familias del Ecuador son familias numerosas, sobre todo en nuestras generaciones pasadas, los núcleos familiares eran muy numerosos. Entonces, también muchos de nuestros televidentes deben estar preguntándose, ok, tengo que pagar este impuesto, pero nosotros somos 5 hermanos. Esa es la pregunta del millón.
Si nosotros somos 5 hermanos y hemos heredado, ¿tenemos que pagar juntos al mismo tiempo este impuesto? ¿Se divide de qué manera? Sí, la ley mismo dice que tienen que responder solidariamente cuando se trata de sucesiones. Entonces, si somos 5 hermanos, cada uno somos dueños de una quinta parte, tendrán que distribuir ese impuesto dividido para 5 y ayudar ser solidarios en el pago de ese impuesto. ¿Y qué pasa si uno de ellos no tiene la liquidez? Porque esos son los caminos de la vida. Quizás a mi hermano ingeniero le fue súper bien, a mi primo, a mi otro hermano el arquitecto me fue también bien, pero a mí no me ha ido tan bien y no tengo la liquidez. ¿Qué sucede? Suele haber ese tipo de conflictos, pero acuden al diálogo. Ya tienen que ellos resolver cómo hacer ese pago, porque obviamente va a estar la influencia de los demás en querer perfeccionar ese acto y poder ellos ya hacer uso y disponer de ese bien, y suelen asumir el valor de quien no tiene. ¿Sí? Hay negociaciones, acuerdos. A través de este espacio no solamente buscamos informar, sino también buscamos que en este tipo de casos haya esa comunicación, porque a veces también entre hermanos, al desconocer estos temas, no sabemos de qué manera actuar. E inclusive hemos tenido nosotros casos de herederos que dicen, no, es que no quiero firmar nada, no quiero que me dé así nada porque me va a estafar, Sí. porque se va a llevar mi parte. Busquen asesoría con un profesional de bienes raíces que les pueda dar la guía para que ustedes sepan qué firmar también. Entonces, si ustedes no hacen el pago de estas responsabilidades tributarias, no van a poder, primero, ni tomar posesión y peor aún, transferir el dominio, quiere decir, o vender ese bien inmueble. Entonces, los impuestos es una, como nos mencionaba ingeniera, es una responsabilidad Solidaria, en el caso de los herederos. Es una responsabilidad solidaria, ya lo escuchó. Si no se lleva con su hermano ahora, tiene que hacerse amigo, porque si es que su hermano no paga, no podremos vender ese bien inmueble. ¿Cuáles son los pasos administrativos que los herederos deben seguir para formalizar esta herencia? Lo que necesitan primero es iniciar el proceso en la notaría cuando estamos hablando de una posesión efectiva, ¿no? Para que se legalice ese documento y puedan posteriormente acudir al registro de la propiedad a hacer la inscripción. ¿Cuánto tiempo tarda este proceso? Entendemos ya que lo vamos a hacer en notaría, ese tópico ya lo tratamos en uno de nuestros capítulos, les invito a que lo vean también, pero ¿cuánto tarda una vez que llega el proceso al GAD? ¿Cuánto me demoro en pagar? ¿Cómo es ese trámite? ¿A qué ventanilla voy? ¿Cómo hago? Cuando hablamos de una posesión efectiva, el documento que van a necesitar por parte del municipio para acudir posteriormente al registro de la propiedad es únicamente el certificado de no adeudar y certificado de avalúo de la propiedad, certificado catastral. Y eso es enseguida, es inmediato. O sea, les entregan una vez que hacen el pago de la especie, acuden a la ventanilla de avalúos y les entregan esa certificación. Con esos documentos habilitantes se acercan al registro de la propiedad y dejan ingresando. Tengo entendido que al siguiente día ya sale su trámite. Estos mismos documentos habilitantes, que es el certificado de no adeudar y el certificado de avalúos y catastros, se obtienen también en el GAD. Así que en esta misma entidad podemos tener todos los documentos que nos habilitan para hacer. ¿Estos otros dos documentos se sacan ese mismo día también? Sí, es enseguida. ¿Uno de los herederos puede vender un bien inmueble sin haber pagado el impuesto? No. Lo que tomaríamos en cuenta, si ya están a través de una posesión efectiva, sabemos que tiene el 50% la cónyuge sobreviviente, el otro 50% los herederos. Si entre todos deciden vender esa propiedad a una tercera persona, obviamente para cerrar esa escritura, conforme lo que dice el COTAD, tienen que estar adjuntos los comprobantes de pago de la alcabala. Y este ya sería más bien una injerencia que va a tener este tema de la herencia o del bien que se ha heredado para posteriormente transferir del dominio. Y ahí sí va a generar el impuesto de la utilidad urbana o plusvalía, porque recordemos que la alcabala, el sujeto pasivo, es el adquiriente y del impuesto de la utilidad urbana o plusvalía, el sujeto pasivo es el vendedor, el tradente. Y como vendedores ya van a estar actuando tanto la cónyuge sobreviviente como los herederos. Entonces ahí sí les va a causar el impuesto. ¿Hay algún tipo de acción, como por ejemplo un embargo o sanciones en las que incurre el GAD en el caso de estos incumplimientos, si es que alguien incumple o evade? Todo tipo de impuesto, de tributo que no ha sido cancelado en su debido tiempo,
tiene que pasar a un proceso de coactivas y ya la unidad de coactivas se encarga de hacer el trámite correspondiente siguiendo el debido proceso para hacer las notificaciones pertinentes previas y si no hay respuesta, pues sí sigue el embargo. Ingeniera, ¿cuál sería el mensaje o cuál sería la recomendación que usted le puede dar a todos los televidentes que nos están viendo ahora mismo que han heredado y no han empezado aún ese trámite o en su defecto que están próximos a heredar? Porque, bueno, a veces también tenemos familiares que están un poco delicados de salud y nosotros tenemos que también irnos preparando para hacer todos estos procesos de distinta índole en lo que eso incurre. ¿Cuál es el consejo que usted les daría a esos futuros herederos? Recordar principalmente que cuando se adquiere un inmueble o una propiedad a través de un legado, de un testamento, hacerlo esto en su debido tiempo, ¿no? Hacerlo lo antes posible para evitar caer en el tema del interés sobre todo. Y para que ellos también puedan disponer inmediatamente de ese bien, porque si bien es cierto, no van a poder proceder a la actualización en el sistema catastral de ese bien de quien antes fue de la persona que falleció, que si bien lo trasladó hacia su heredero, hacia su sucesor, no van a poder que esa propiedad salga registrada a nombre del nuevo propietario mientras no hagan la cancelación de estos impuestos. ¿Hay alguna facilidad de pago para este tema de los impuestos? Si yo no tengo el dinero, ¿puedo hacer algún convenio? Cuando se tratan de impuestos de transferencia de dominio, la ley no permite que sea la municipalidad quien le dé facilidad de pago. Lo que pueden hacer es a través del sistema financiero. Cuando pagan con tarjetas de crédito, ahí pueden hacer el diferido. ¿Puedo pagar este impuesto a través de la banca electrónica o tiene que ser siempre presencial? Pueden hacer desde la plataforma del municipio, está habilitado para que hagan los pagos con tarjetas de crédito, pueden hacer desde el sistema financiero independientemente con sus cuentas o su entidad financiera. Existe la banca móvil, la banca del Pacífico, entonces hay algunas alternativas, también los de la red Facilito. Perfecto. Lo importante siempre es poder tener estas opciones. No hay excusas para que nosotros no paguemos nuestros tributos a tiempo. Siempre hagamos las cosas bien, mantengámonos en regla, haciendo las cosas de manera correcta, porque eso es lo que nos va a evitar dolores de cabeza y no solamente por el asunto legal en el que podemos incurrir, sino que como seres humanos tenemos que hacer las cosas bien para que nos vaya bien. Esa es la filosofía y el disco rayado de la jefa en la oficina que repite todos los días, porque realmente eso es lo más importante, que estemos siempre alineados a los parámetros correctos en cualquiera de las transacciones que realicemos. Ha sido para mí un gusto, ingeniera, realmente el día de hoy tenerla nuevamente aquí en nuestro set, acompañándonos para poder hablar de este tema tan común que en muchas de las familias ecuatorianas están futuros de heredar o tal vez ya han heredado y no han empezado este proceso. Así que queremos que siga acompañándonos para poder brindar y ampliar muchísimos temas más en siguientes capítulos. Así que le doy un agradecimiento enorme, ingeniera, por habernos acompañado el día de hoy. Siempre un gusto para mí estar con ustedes. Gracias a todos nuestros televidentes. Hoy nos acompañó la ingeniera Marta Garzón, responsable de servicios tributarios subrogante del GAT del Cantón Ibarra, y hablamos de este tema clave que son los impuestos en el caso si yo me encuentro como un heredero. Así que te invito a que no te pierdas este y otros capítulos de nuestro podcast Mi Casa en Venta y te suscribas para siempre mantenerte informado. Nos vemos en un siguiente capítulo de Mi Casa en Venta.